Hay cartas escritas con amor. Hay cartas escritas con profunda tristeza. Y luego está esa. Una carta que, según testigos fidedignos, provenía del más allá, de las profundidades mismas de la condenación eterna. Fue descubierta entre las pertenencias de una monja en un convento de Alemania durante la década de 1950. Y su mensaje era tan sombrío, tan perturbadoramente real, tan intrínsecamente verdadero, que el obispo local autorizó su publicación, considerándola altamente instructiva para las almas que buscan comprender la realidad de la eternidad. Entre esas páginas amarillentas y frágiles resonaba la voz de una mujer que había muerto repentinamente, una mujer que afirmaba escribir desde el mismo infierno, desde un estado de condenación eterna. Se llamaba Annie. Y lo que revelaba en aquella perturbadora carta tenía el poder de conmover incluso al corazón más escéptico y endurecido. Su testimonio ofrecía descripciones tan específicas, tan teológicamente coherentes, tan profundamente perturbadoras, que obligaban al lector a enfrentarse a una verdad que la modernidad intenta desesperadamente negar. El infierno es real, la condenación es posible, y el descanso eterno sin Dios es una realidad que solo puede evitarse mediante una conversión genuina y la gracia divina. Durante el siglo XIX, en un convento tranquilo y discreto de la región alemana, una devota monja profesa pasó de esta vida a la eternidad. Entre sus pertenencias, cuidadosamente custodiadas, las hermanas que hicieron inventario de sus bienes descubrieron una vieja carta, amarillenta por el paso del tiempo, escrita con una letra temblorosa y frágil. La caligrafía revelaba una extrema inestabilidad emocional, como si la mano que la escribió se viera obligada a plasmar verdades que prefería no revelar jamás. La carta no tenía firma legible, pero su contenido era tan aterrador, tan detallado en su descripción del sufrimiento eterno, tan específico en sus revelaciones teológicas, que la propia Iglesia aprobó posteriormente su publicación como material altamente instructivo para las almas que deseaban comprender las realidades sobrenaturales. El documento pronto se conoció en los círculos eclesiásticos como la Carta del Más Allá, un testimonio innegable de la realidad de la condenación. La monja que la descubrió explicó al obispo inquisitorial que la carta le había llegado a través de una experiencia onírica extraordinaria. En la visión nocturna, había visto a su vieja amiga, una mujer llamada Annie, que había fallecido años atrás en un devastador accidente de coche. Annie se le apareció, pálida y atormentada de una forma indescriptible, y puso un fajo de hojas escritas en las manos de la monja. Cuando la monja despertó de aquella perturbadora pesadilla, las hojas estaban allí, junto a su cama, tal y como las había visto en la visión. No se trataba de una alucinación, era una manifestación genuina de una realidad que trascendía por completo lo natural. La carta comenzaba con una sola frase terrible que calaba hondo como una espada. Clara Ara, no reces por mí, estoy condenada por toda la eternidad. A partir de ese devastador comienzo, la carta se desarrolla como un testimonio desde las profundidades de la eternidad misma. Es la desgarradora confesión de un alma separada para siempre de Dios, condenada a experimentar la oscuridad absoluta que resulta de esa separación. Annie explicaba que ella y Clara Ara habían trabajado juntas en la misma oficina, compartiendo el mismo espacio físico durante horas y días. Habían sido amigas cordiales, aunque no íntimas. Cuando Annie se casó, poco a poco perdieron el contacto, como tantas amistades juveniles que se desvanecen con el tiempo. Annie había fallecido repentinamente en un catastrófico accidente automovilístico en 1937. Su vida terrenal terminó abruptamente y sin previo aviso. Clara Ara, al recibir la noticia de la muerte de su vieja amiga, quedó sumida en una profunda tristeza. Asistió a la misa funeral y ofreció la Sagrada Comunión por el eterno descanso de su alma. Pero esa misma noche no pudo dormir. Oyó ruidos inquietantes en la puerta de su habitación, sonidos que no podía explicar racionalmente. A la mañana siguiente,
en un sueño, encontró la carta escrita con la inconfundible letra de Annie, que conservaba características particulares de su escritura que nadie más podía reconocer. Y eso es lo que la carta revelaba con perturbadora claridad y absoluta honestidad. Clara Ara, no reces por mí. Estoy perdido para siempre en la oscuridad eterna. Si te cuento esto y te revelo los detalles de mi condena, no es por la amistad que una vez compartimos. Aquí, en este lugar, nadie ama a nadie. Todos los sentimientos se han congelado en el odio absoluto. Hago esto solo porque me veo obligado por un poder que siempre desea el mal, pero que paradójicamente produce el bien mediante la revelación de la verdad. Ojalá estuvieras aquí conmigo en este lugar de tormento, porque aquí todos piensan exactamente igual. Todos comparten la misma esclavitud mental. Nuestra voluntad está eternamente congelada en el odio. Annie comienza entonces a describir su vida terrenal con detalle, revelando una profunda comprensión de cómo cada elección moldea la eternidad. Explica que sus padres habían sido católicos practicantes, pero que con el paso de los años abandonaron gradualmente la iglesia y su fe. Su infancia fue ordinaria, sin grandes crímenes que escandalizaran a la sociedad, sin escándalos públicos que la marcaran. Pero había una profunda ausencia de oración sincera, ausencia de asistencia a la misa dominical, ausencia de confesión regular. La religión era algo distante, casi ridículo, algo propio de gente sencilla o supersticiosa. Escribe con amargura. Mis padres se conocieron en un baile. Se casaron por obligación, no por amor verdadero. En su matrimonio, solo unas pocas gotas de agua bendita quedaron de su antigua fe. Nunca aprendí a rezar de verdad. Palabras como gracia, misa e iglesia me repugnaban incluso al escribirlas ahora. Nosotros, los condenados, odiamos todo lo que existe. Incluso envidiamos la nada porque no podemos dejar de existir. Describe el horror sin parangón de la existencia después de la muerte, un estado que trasciende toda comprensión humana. Un estado sin sueño reparador, sin verdadero descanso, sin esperanza alguna de alivio o redención. No comemos, no caminamos, no descansamos como en vida. Estamos encadenados en espíritu, obligados a contemplar eternamente cada gracia que una vez rechazamos. Cada recuerdo arde como un fuego insoportable. Bebemos el odio como si fuera el agua que nos sustenta. Annie continúa hablando de su odio hacia Dios, nacido no de simple ignorancia, sino de una rebelión deliberada y consciente contra su autoridad. Los bienaventurados en el cielo deben amarlo porque lo ven en su belleza trascendente. Las almas en la tierra pueden amarlo libremente, pues solo ven su reflejo en las criaturas. Pero nosotros, que lo hemos visto como juez y lo rechazamos conscientemente, lo odiamos para siempre. No podemos ni queremos cambiar, aunque pudiéramos. Incluso cuando intenta mentir sobre su estado o minimizar su culpa, reconoce que no puede hacerlo. Se ve obligada por la verdad absoluta y la justicia divina. Me veo forzada a decir la verdad, incluso contra mi voluntad. Debo tragarme los insultos que quisiera lanzar contra Dios. Él es misericordioso incluso con nosotros, pues no nos permite acercarnos demasiado a Él. Si lo hiciera, su cercanía sería un fuego insoportable que nos consumiría por completo. Annie recuerda su infancia con todo lujo de detalles. Un padre que bebía mucho y encontraba consuelo en el alcohol. Una madre que trabajaba sin cesar sin hallar jamás la felicidad. Un hogar completamente desprovisto de oración sincera o de cualquier práctica religiosa significativa. Recuerda su primera comunión, un evento que recibió con ligereza, más como una formalidad social que como un acto de fe y entrega genuinas. Mi padre solo me dijo que me asegurara de que mi vestido fuera bonito. Nada más le importaba. La fe era irrelevante. Se burla de la práctica moderna de dar la comunión a los niños a los 7 años, afirmando que los demonios trabajan diligentemente para impedir que estos niños reciban verdaderamente la gracia del sacramento. Es mejor, escribe con amargura,
que un niño cometa primero un pecado mortal, para que cuando reciba al Dios blanco en la hostia, no pueda hacernos tanto daño en nuestra guerra contra su alma. Annie explica cómo su vida pasó gradualmente de la indiferencia a un rechazo frío y calculado de Dios. Se había unido a una asociación de mujeres jóvenes, había participado en salidas y eventos sociales, pero poco a poco se fue alejando de toda práctica de oración auténtica. Afirma: todos los que arden aquí nunca oraron lo suficiente en vida. La oración es el primer paso hacia Dios, el más fácil y el más decisivo para la salvación. A quienes oran, Dios les ofrece luz y fortaleza espiritual, pero yo no quise su gracia. Si ahora comprendes que existe una realidad espiritual que la modernidad intenta silenciar, si realmente quieres comprender el llamado urgente que Dios ofrece a través de estos testimonios extraordinarios, suscríbete a nuestro canal ahora. Ella admite que dejó de rezar con sinceridad años antes de morir. Su corazón se había endurecido progresivamente contra la voz de Dios. Aquí ya no hay gracia. Si se nos ofreciera, la rechazaríamos con desdén. Recuerda cómo, antes de morir, había creado su propia religión cómoda y conveniente, una creencia superficial en la reencarnación. Se había convencido de que, tras la muerte, el alma simplemente regresaría a la tierra en otro cuerpo, libre de las consecuencias de sus actos. Esa ilusión eliminó todo temor y responsabilidad genuinos. Cree un Dios, admite con eterno remordimiento, lo suficientemente distante como para no exigirme nada y lo suficientemente ambiguo como para cambiar a su antojo. Sustituí la verdadera devoción por placeres materiales, moda, viajes, vida social. Mi marido pensaba exactamente igual que yo. Vivíamos para la comodidad y el prestigio social, no para la eternidad que nos aguardaba. Continúa describiendo cómo, exteriormente, su vida parecía exitosa y feliz. Vivíamos bien exteriormente, escribe, pero interiormente nunca fui realmente feliz. Algo siempre me atormentaba, una voz interior que constantemente silenciaba con actividades y distracciones. Se burla de la idea medieval del infierno como una fábula, con llamas, demonios y una luz roja demoníaca. Recuerda cómo una vez sostuvo una cerilla encendida bajo la nariz de una amiga, bromeando: ¿ves? Así huele el infierno. Ahora escribe con auténtico horror: aquí, nadie apaga el fuego. Las llamas no queman el cuerpo, sino el alma misma, y nunca se extinguen. El fuego del infierno significa fuego real, no una metáfora del remordimiento psicológico, sino fuego verdaderamente real del que no se puede escapar. Ella explica el profundo misterio de este tormento infernal. Nuestras almas están ligadas a este fuego por toda la eternidad. No podemos pensar ni querer como quisiéramos. Sabemos con certeza que jamás veremos a Dios, y este conocimiento es una tortura indescriptible. Observa que cuanta más luz recibió una persona en vida, mayor es el dolor en el infierno. Los católicos sufren más, escribe, porque recibieron más verdad y la despreciaron deliberadamente. Quienes pecaron por malicia sufren más que quienes cayeron por debilidad común, pero nadie sufre más de lo que merece. Annie admite que sabía exactamente a dónde se dirigía antes de morir. Había sentido la última llamada de la gracia, una última invitación al arrepentimiento verdadero y sincero, y la había rechazado conscientemente. El día de su muerte, ella y su esposo salieron a dar un paseo en coche. Era una preciosa mañana de verano que prometía un día agradable. Al regresar, el resplandor cegador de un coche que venía de frente les hizo perder el control del vehículo. El coche volcó violentamente. En ese instante fatídico gritó, no en una oración sincera pidiendo perdón, sino con un fervor puro e instintivo. Y entonces todo se oscureció, completamente negro, definitivamente para siempre. Desperté en la luz, escribe, una luz penetrante que reveló la totalidad de mi vida.
Vi cada gracia que había rechazado a lo largo de mi existencia. Vi cada oportunidad de orar que había desperdiciado. Vi cada ocasión en que Dios me había susurrado su llamado y yo lo había silenciado. Fue como estar en un tribunal ante la víctima que había asesinado y darme cuenta de que la víctima era yo misma. ¿Remordimiento? Jamás. ¿Vergüenza? Jamás. Solo odio puro y absoluto. Y entonces huí como Caín huyó de Abel. Ese fue mi juicio personal ante Cristo. Entonces llegaron las palabras que resonarían por siempre. Baja de mí. Y cayó en la llama eterna. Clara Ara, la monja, al terminar de leer la última línea temblorosa, vio cómo el papel en sus manos se convertía en cenizas. En ese preciso instante, las campanas de la iglesia cercana comenzaron a repicar. El Ángelus, el sonido de la oración que se elevaba en el aire matutino. Era como si el cielo mismo respondiera a la voz de desesperación que había presenciado. Cayó de rodillas y comenzó a rezar profundamente. Y en ese silencio sagrado, finalmente lo comprendió. La misericordia es real, pero solo mientras estemos vivos para buscarla. Este es el verdadero significado de la carta del más allá. No es simplemente una historia aterradora con la intención de infundir miedo. Es una advertencia envuelta en misericordia, una llamada a la conversión. Porque lo que Annie perdió para siempre, nosotros aún podemos encontrarlo mientras respiramos. La pregunta urgente entonces es, ¿cómo evitamos su destino? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestras almas no se adormezcan espiritualmente como la suya? ¿Cómo nos aseguramos de no cometer el mismo error fundamental que cometió Annie? Comienza con una oración sincera y profunda. No se trata de palabras vacías que repetimos mecánicamente, sino de una auténtica oración meditativa. Cada día, reserva un tiempo para estar a solas con Dios en silencio. Dedica 30 preciosos minutos a la meditación sincera sobre las palabras del Evangelio de Cristo. Durante los primeros 15 minutos, intenta memorizar el pasaje palabra por palabra. Permite que cada frase penetre profundamente en tu corazón. Deja que las palabras arraiguen en tu alma. Luego, en los siguientes 15 minutos, comienza a hacerte preguntas personales. ¿Qué está sucediendo aquí en este pasaje? ¿Qué me está diciendo Dios específicamente en este momento? ¿Qué profunda verdad se esconde tras cada palabra? Este tipo de meditación auténtica transforma el alma porque obliga a quien la practica a dejar de vivir superficialmente y a comenzar a vivir en la presencia real de Dios. Por encima de todas las demás devociones, reza el rosario con verdadera atención. La Virgen María misma reveló en Fátima que esta es la más poderosa de todas las devociones marianas. Gracias a ella, innumerables almas se han salvado del pecado y la desesperación a lo largo de los siglos. La intercesión de la Santísima Virgen es el escudo más fuerte en el cielo y en la tierra. Y cada noche, antes de acostarte, haz un examen de conciencia sincero y honesto. Repasa con absoluta sinceridad todo tu día, tus pensamientos más íntimos, tus palabras dichas en privado, todas tus acciones. Pide perdón donde hayas pecado y da gracias donde hayas amado de verdad. Confiesa con frecuencia. Comulga regularmente, como enseñó San Pío X, porque la gracia crece en el alma que la anhela con sinceridad. Lo que acaban de escuchar en la carta del más allá no es una historia aislada, ajena a la verdad. Refleja la misma verdad proclamada por el magisterio de la Iglesia durante siglos. Una verdad defendida con fervor y lágrimas por los santos y por la propia Iglesia. Una de las voces más claras sobre esta verdad fue la de Monseñor Luigi Gastón de Ségur, autor del libro del siglo XIX titulado El infierno, ¿qué es y cómo evitarlo? Este libro fue elogiado personalmente por el Papa Pío IX, quien lo describió como una obra que penetra en los corazones y reconduce las almas al camino de la verdadera salvación. En ese libro clásico, Monseñor de Ségur nos recuerda que la mayor tragedia de nuestro tiempo no es que la gente peque,
sino que haya dejado de creer por completo en el pecado como una realidad. Afirma que quienes se ríen del infierno suelen ser precisamente quienes más lo temen. Y es cierto. En lo más profundo de la conciencia de cada persona, aún persiste el conocimiento de que la eternidad es real. Monseñor de Segur explica que la esencia del infierno no es el fuego, sino la separación de Dios, el estar separado de aquel que es el amor mismo. Ese es el verdadero tormento interior. Y sin embargo, el fuego permanece como símbolo de la verdad interior del alma, una conciencia que arde eternamente al saber que eligió deliberadamente la oscuridad en lugar de la luz. Nos advierte que el camino a la condenación no es repentino ni dramático, sino lento, cómodo, pavimentado con pequeñas excusas y oraciones olvidadas. Escribe: el camino al infierno es ancho y fácil. Desciende suavemente, y lo único que hay que hacer es seguir caminando sin cuestionar la dirección. Pero el mismo libro ofrece una esperanza genuina. Monseñor de Segur afirma que toda alma que se plantea seriamente el infierno comenzará a encaminarse hacia el cielo, porque el temor, iluminado por la verdad, es la primera gracia de la verdadera conversión. Por eso los santos nos dicen que meditemos en la eternidad, no para aterrorizarnos innecesariamente, sino para despertar, para comprender verdaderamente que cada elección, cada pensamiento, cada palabra, tiene un peso eterno absoluto. Si deseamos salvarnos, Monseñor de Segur nos ofrece una regla de vida, sencilla pero poderosa: vivir en estado de gracia genuina, confesarnos con frecuencia, examinar nuestra conciencia cada noche antes de dormir, comenzar y terminar cada día con oración sincera, permanecer cerca de la Eucaristía como enseñó San Pío X, porque la gracia crece en el alma que tiene verdadera hambre de ella, y encomendar nuestra vida a la Virgen María mediante el rosario diario, porque, como él dice, la intercesión de Nuestra Señora es el escudo más fuerte en el cielo y en la tierra. Concluye su libro con estas poderosas palabras: piensa a menudo y seriamente en el infierno y llegarás al cielo. El gran misionero del cielo es el infierno. Por lo tanto, recuerda, Dios no quiere que le temamos de forma servil, quiere que despertemos. El propósito del temor no es la desesperación, sino el arrepentimiento sincero. Y el arrepentimiento es la puerta a la verdadera paz. Si has llegado hasta aquí, quizás sea porque algo en tu interior sabe que esto es verdad. No desaproveches la gracia que Dios te ofrece ahora. Empieza hoy mismo, aunque solo sea con una oración, un acto de fe, una confesión sincera. Porque, como escribe Monseñor de Segur, el cielo comienza en el momento en que el alma se vuelve verdaderamente a Dios. Si esta historia te ha conmovido profundamente, compártela y suscríbete a nuestro canal. No por las visitas, sino porque el mundo necesita recordar que la eternidad es real y que la misericordia aguarda a quienes la buscan con sinceridad.